Estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el aeropuerto más grande de España y el quinto de Europa en número de vuelos. Cada año pasan por él más de 35 millones de pasajeros y cada día se producen más de 1000 despegues y aterrizajes que hacen que este aeropuerto funcione como una gran ciudad. Sabemos que la aviación es hoy por hoy el medio de transporte más seguro del planeta. Pero aún así, la experiencia nos dice que debemos estar preparados frente a un eventual accidente aéreo. Cualquier persona que viaje en avión se ha preguntado alguna vez qué ocurre cuando se produce un accidente. La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el plan de emergencias aeronáuticas de cada uno de los aeropuertos de la red de AENA. En él se establece el marco de las actuaciones de nuestro personal y otros muchos colectivos ajenos al aeropuerto, para saber cómo prevenir o enfrentarse a una catástrofe aérea. Los riesgos que acompañan a la actividad aérea pueden tener distinto grado de incidencia. Por eso, el plan contempla 3 fases de activación dependiendo de la naturaleza del problema, de los datos de que se disponga, de la evolución de las causas y del tiempo necesario para el aterrizaje de la aeronave afectada. En las 2 primeras fases, la alarma local y la alarma general, se trata de poner en marcha medidas preventivas para afrontar la situación de riesgo. Mientras que en una alarma local se activan solo recursos internos del aeropuerto, en una alarma general intervienen también recursos externos. Pero, ¿qué ocurre cuando se produce un accidente? Entonces se activa la tercera fase del plan, la emergencia. El mejor modo de aprender a trabajar en el marco del plan de emergencia de forma eficaz y coordinada es participar en un simulacro general. Los simulacros que AENA organiza regularmente en los aeropuertos son también la mejor forma de evaluar el plan de emergencia y su efectividad para actualizar y mejorar constantemente nuestros conocimientos y nuestra capacidad de respuesta. El 11 de mayo de 2002, respondiendo a esa necesidad, el aeropuerto de Madrid-Barajas organizó un simulacro que fue enteramente documentado. A este simulacro se le dio el nombre de Ícaro. Un Boeing 727 avanza peligrosamente hacia un jet en las pistas del aeropuerto. A bordo de las 2 aeronaves hay pasajeros. El jet se parte en 2 y sale de la pista convertido en una bola de fuego. El Boeing sufre grandes daños en una de sus alas y en la bodega, y un derrame de combustible amenaza la seguridad de los pasajeros y el avión. Una emergencia en la NAT. Colisión entre un Boeing 727 y un bimotor ligero en la zona Golf Bravo 100. Desde la torre de control se alerta en primer lugar a los bomberos del aeropuerto para que se dirijan al lugar del accidente. Desde el momento en el que la señal de alarma se dispara, se pone en marcha una compleja maquinaria que funcionará en distintos puntos del aeropuerto. Los primeros minutos en una catástrofe son los más importantes. Se trata ante todo de salvar vidas humanas y de mitigar todos los riesgos. Colisión entre un Boeing 727 y un bimotor ligero. La torre de control informa también de la situación al CECOA, el Centro de Coordinación Aeroportuaria. Me han comunicado un accidente entre 2 aeronaves, un Boeing 727 y un avión ligero, en la cuadrícula Golf Bravo 100. De inmediato se constituye el puesto de mando principal, el PMP. El ejecutivo de servicio del aeropuerto asume estas funciones y pone en conocimiento del director del aeropuerto la emergencia que acaba de producirse. Soy el ejecutivo de servicio. Te llamo como responsable del puesto de mando principal. Nos han comunicado un accidente entre un avión ligero y un 727. Te mantendremos informado.
El director, a su vez, asume las funciones de director del plan e inmediatamente se encamina a una dependencia en el interior del aeropuerto dotada con las comunicaciones y los medios necesarios. A partir de este instante, va a dirigir desde aquí todas las operaciones que se van a llevar a cabo hasta que se restablezca la normalidad. En los próximos minutos, el comité asesor de la emergencia deberá reunirse con él en esta sala. Desde el PMP se van a coordinar todas las labores que se lleven a cabo dentro del recinto del aeropuerto a partir de ahora y se van a realizar todas las llamadas a los colectivos internos y externos que deberán actuar en las tareas de salvamento. Stand número 20. Hasta luego, gracias. Nos dirigimos hacia el lugar de la emergencia, donde van a ir llegando para atender a las víctimas los colectivos que se integrarán en las distintas unidades de acción: intervención, sanidad, seguridad, apoyo logístico y la unidad técnica. En el plan se marca un plazo de tiempo menor de 3 minutos para que el servicio de bomberos del aeropuerto llegue al lugar del accidente. Cuando llegan, el estado de la pista es un caos. Para combatir el incendio, deben saber muy bien dónde situarse. A barlovento, porque si el viento atrajera las llamas hacia ellos, el calor sería insoportable. Responsable de PMA para PMP, ¿me recibes, cambio? El responsable del puesto de mando avanzado llega ahora y asume la coordinación de las operaciones. Aquí, él será el responsable máximo durante la operación de salvamento y hasta que la normalidad se restablezca de nuevo. Su misión es conseguir que todos los colectivos realicen sus tareas de forma coordinada y poner así la situación bajo control en el menor tiempo posible. Mientras, el jefe de la dotación de bomberos del aeropuerto ha dado instrucciones para que se minimicen los riesgos alrededor del Boeing 727. Los bomberos preparan las mangueras para cubrir la mancha del combustible y asegurar un pasillo de evacuación para las víctimas. Todas estas actuaciones las lleva a cabo la unidad de intervención, que cuenta con un único responsable coordinado con el puesto de mando avanzado. A bordo del Boeing se encontraban 45 pasajeros y 5 tripulantes. En el jet iban 5 pasajeros y 3 tripulantes. La prioridad máxima en una emergencia son siempre las víctimas. En los primeros instantes, la tripulación se ocupa de las labores de evacuación. De forma casi espontánea, y ayudados por el personal de vuelo, los pasajeros que han resultado leves e ilesos abandonan la aeronave. Los bomberos facilitan la salida con el pasillo de evacuación que han formado. Muchos de los heridos no pueden moverse por sí mismos y en esos casos necesitan la asistencia de la unidad sanitaria, que ya ha sido activada por el puesto de mando principal instantes después de producirse el accidente. El responsable del puesto de mando avanzado continúa coordinando las tareas en el lugar de la emergencia. Van a intervenir aquí numerosos colectivos y se van a movilizar un gran número de recursos técnicos para atender a las víctimas. Y para facilitar y agilizar los desplazamientos, se activan los puntos de concentración de recursos, ya que hay que tener en cuenta que los aeropuertos ocupan grandes extensiones de terreno, en su mayor parte no urbanizados, y que la emergencia puede localizarse en cualquier parte del recinto aeroportuario. Una situación de riesgo puede coincidir además con condiciones meteorológicas adversas. Por eso en el plan se regula el tránsito hasta el lugar de la emergencia de los colectivos que acuden a los puntos de concentración. Los ADAM, agentes del área de movimiento, forman el colectivo que diariamente guía a las aeronaves en sus operaciones de estacionamiento y vigila todo el área de movimiento, por lo que ante una emergencia son los mejor capacitados para acompañar a los colectivos internos y externos. El ACAM, agente coordinador del área de movimiento, es la persona que diariamente coordina las actuaciones de los ADAM
y ante una emergencia realiza las funciones de coordinador de medios, encargándose de organizar las labores de movilización de colectivos y apoyando en el lugar de la emergencia al responsable del puesto de mando avanzado. Los puntos de concentración que se van a utilizar son el punto de transporte, donde se concentran los colectivos internos que no cuentan con vehículos propios para su desplazamiento. Desde él se les traslada en jardineras al punto de guiado, donde se concentran todos los recursos internos del aeropuerto para dirigirse desde aquí al lugar de la emergencia, acompañados por vehículos del servicio de ADAM. Y el punto de reunión, donde van a ir llegando los colectivos externos y desde donde se les guiará al lugar del accidente. Estos recursos son facilitados por organismos, empresas e instituciones como Ayuntamiento de Madrid, municipios próximos y Gobierno de la Comunidad de Madrid. El fuego en el jet ha sido ya prácticamente extinguido y el responsable del PMA elige el lugar donde van a ir concentrándose los evacuados en espera de la llegada de la unidad de sanidad. Al mismo tiempo, el Servicio de Extinción de Incendios sigue controlando riesgos y apoyando la evacuación del Boeing 727. Llega ahora la unidad de sanidad. El médico del aeropuerto asume el cargo de responsable de la unidad y contacta con el puesto de mando principal para que le informe de la situación. Las primeras víctimas evacuadas comienzan ya a ser atendidas y se define el lugar del área médica avanzada. Y nos lo llevamos al área de concentración, ¿eh? Lo primero, al área de concentración, detrás de vuestro Charlie, ¿ok? Perfecto. Y ya saben ellos la cantidad de material que tienen que dejar allí, que se lo lleven más o menos a esta zona. A la zona de Lama, ¿vale? Llega ahora el material de emergencia del aeropuerto necesario para dar atención adecuada a las víctimas. Botiquines, banderines, camillas y elementos característicos como petos y brazaletes o tarjetas de clasificación de heridos. Entre el equipamiento llega también el material de emergencia que servirá para dotar el área médica avanzada, donde se concentrará a los heridos para estabilizar su cuadro médico y trasladarlos posteriormente desde la zona de evacuación hacia los centros sanitarios. También se establece junto al lugar de la emergencia una zona de concentración de equipos, donde más tarde irán tomando posición los vehículos que van a ir llegando en espera de que se reclame su intervención en la atención a la emergencia. La unidad de sanidad ha comenzado ya la clasificación o tría de las víctimas. Unos elementos muy característicos que aquí encontramos son las tarjetas para la tría. Una vez que el responsable de la unidad de intervención valora que los riesgos dentro y fuera de la aeronave ya han sido controlados, el personal sanitario puede acceder a su interior para realizar las labores de tría y evacuación. Para evacuar a las víctimas se atiende a la gravedad de su estado, que viene identificado por las tarjetas de clasificación. Las tarjetas tienen 4 bandas de color adheridas. Verde para los pasajeros leves e ilesos. Amarilla para los graves, a los que puede demorarse el cuidado. Roja para los muy graves, que necesitan ser tratados inmediatamente. Y negra para los fallecidos. En el reverso, los sanitarios indican las lesiones encontradas. Mientras, siguen llegando al punto de concentración de equipos los recursos que se requerirán para atender a las víctimas. Llegan ahora al lugar de la emergencia los efectivos de la unidad de seguridad, en la que se integran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y colectivos que colaboran con ellos. El responsable de esta unidad, el mando de mayor graduación de la Guardia Civil, coordina con el puesto de mando avanzado las medidas que van a acometer para aislar la zona, controlar el acceso a la misma
y colaborar en las labores de apoyo a otras unidades. En estos momentos se presenta al PMA el que va a ser el responsable de la unidad de apoyo logístico. En esta unidad se integran los recursos aportados por los agentes de handling y compañías aéreas afectadas. Desde el punto de reunión salen hacia la zona del accidente los primeros recursos de bomberos aportados por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, acompañados por un vehículo del servicio de ADAM. Y momentos después salen acompañados también los colectivos sanitarios externos que van llegando. Desde este momento llegarán al lugar de la emergencia numerosos recursos desde el exterior. Y para facilitar al máximo la integración y coordinación de todos los colectivos, hay unos petos y unos brazaletes que usan un código de colores. En cada peto se puede leer, además, el cargo que desempeña cada persona. El responsable del puesto de mando avanzado y el responsable del puesto de mando principal llevan peto amarillo. Los responsables de las distintas unidades de acción, es decir, de sanidad, seguridad, apoyo logístico y de la unidad técnica, llevan peto naranja. Los responsables de áreas específicas, incluidas dentro de distintas unidades de acción, llevan peto rojo. El juez, el médico forense y los servicios religiosos llevan también peto rojo, aunque este, a diferencia de los anteriores, no es fotoluminiscente. Además, en las salas donde se atenderá a los heridos leves e ilesos y a los allegados, los responsables llevan un peto azul. Y otro tipo de distintivo para los demás participantes es el brazalete azul para las salas y el brazalete naranja para el lugar de la emergencia. Los colectivos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad se integran ahora en la unidad de intervención y contactan con el responsable para ponerse a su disposición y coordinar así sus actuaciones. Así, los diferentes colectivos de bomberos presentes en el lugar trabajan conjuntamente eliminando las causas de la emergencia, controlando riesgos y actuando para salvar a las víctimas. Esta forma de coordinación es análoga para todos los colectivos aquí presentes. En cada unidad de actuación solo puede haber un responsable, un interlocutor único por cada unidad ante el puesto de mando avanzado. Y seguridad todavía en la zona. Luis, el resto de botiquines en el área médica avanzada. Los colectivos sanitarios externos llegan ahora. Traen consigo el material de emergencia con el que se va a completar el equipamiento del área médica avanzada. Esta zona de concentración de víctimas. El responsable de los servicios sanitarios externos se hace cargo desde este instante de la unidad de sanidad. Decide seguidamente con los coordinadores de los colectivos que la integran quién va a desempeñar las funciones de responsable del área médica avanzada y quién las de evacuación. Estos, a su vez, designarán a la persona que coordinará las labores de movilización de víctimas y a la que se ocupará de facilitar el aporte de ambulancias a la zona de evacuación. Ambulancia al 12. Vale. Coordinación 1, pero dice la coordinación 1. Mientras tanto, se ha montado esta tienda de campaña que es vital para las atenciones que necesitan los heridos. Responsable de PMA para PMP. ¿Me recibes, cambio? Sala de ilesos, ¿dónde está? Necesito datos sobre la sala de ilesos y familiares, que tenemos aquí medios para dirigirnos a aquella zona. Comprobado el estado de las víctimas leves e ilesas, se las evacúa hacia una sala en el interior del aeropuerto donde se les atenderá debidamente. Una vez triadas las graves y muy graves con el código amarillo y rojo respectivamente, se les traslada en camilla hacia el área médica avanzada.
Bomberos y sanitarios son los encargados de estas tareas, ayudados por la unidad de apoyo logístico y por la unidad de seguridad. En el área médica avanzada ya se han definido 2 zonas en las que se atiende a los heridos antes de ser evacuados. En primer lugar, los equipos sanitarios concentran a los afectados en una zona de clasificación. Aquí se realiza una segunda tría y se toman todos sus datos. Los heridos más graves son trasladados al interior de la tienda, donde se estabilizan sus constantes vitales. La información disponible en el AMA sobre identificación y lesiones de los afectados se pone a disposición del responsable de la zona de evacuación. Con la información disponible de los heridos, el responsable de la zona de evacuación y el centro coordinador del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid deciden la asignación del centro hospitalario al que se trasladará a cada víctima. Y los 2 TCs le mandamos a la princesa. A su vez, el responsable de la zona de evacuación designa el orden en el que se evacuará a los heridos y se le asignará a cada uno un medio terrestre o aéreo. Es una UBI para este, 2 ambulancias convencionales más para aquellos 2. Arriba, pasamos la camilla. Igual que a su llegada, las ambulancias que se dirigen a los centros hospitalarios serán acompañadas por efectivos del servicio de ADAM hasta un punto externo al recinto aeroportuario. Al llegar a cada hospital, serán los médicos de guardia los que se responsabilicen de su atención. El paciente viene bien, estable, dinámicamente, buenas saturaciones, un poquito ahí con oxígeno, con un 20 más al 60%. El responsable de la zona de evacuación pone la información sobre los afectados a disposición del responsable de la unidad de sanidad. Responsable de PMA para PMP, ¿me recibes cambio? Hemos llegado sin novedad, mira, los datos que tengo son estos, si me los hagan de confirmar. Tenemos nave 1, es decir, el Boeing 727, 10 rojos, 15 amarillos, 25 verdes. Nave 2, Desde el PMA se mantienen actualizados los datos que la dirección del plan tiene sobre las víctimas. Antes os di 3, ahora hay 8. A su vez, desde el Centro de Coordinación del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid se informa y transmite a la dirección del plan los últimos datos de las víctimas que han sido evacuadas a centros hospitalarios. De los 10 quemados, Los heridos leves e ilesos están llegando a la zona de los terminales, donde el aeropuerto dispone de una dependencia para atenderles. Les espera el personal que los agentes de handling y compañías destinan a la sala de ilesos. Desde aquí les acompañarán hasta el lugar donde se encuentra la sala. En ella les espera el resto del personal, con el que se dota esta sala, para facilitarles todas las atenciones que requieran. Además de esta dependencia, el aeropuerto dispone de un espacio donde atender adecuadamente a las personas allegadas a las víctimas que se encuentren en el aeropuerto o se acerquen a sus instalaciones para interesarse por ellas, la sala de familiares. Para acondicionar ambas, el puesto de mando principal ya activó al colectivo de agentes de servicios aeroportuarios momentos después de producirse el accidente.
Estas salas son equipadas con un material de emergencia distinto al de la zona de salvamento. Además de petos y brazaletes, formularios y botiquines o tarjetas de identificación, se cuenta con teléfonos, material de oficina, ropa de muda, zapatos, neceseres y otros elementos necesarios para proporcionarle la atención adecuada. Conseguir el bienestar de todos los afectados es fundamental en estas salas. Pero hay otro aspecto no menos importante, la obtención de información sobre las víctimas del accidente. Mientras se ha estado acondicionando adecuadamente las salas, en los puntos de información se ha ido indicando a los allegados cómo acceder a la sala de familiares. Pero muchos de los ilesos no conocen aún el estado en el que se encuentran los acompañantes con los que viajaban y muchos de ellos están sumamente conmocionados. Por eso es fundamental contar con un personal especializado que se ocupe de reconfortarlos, los psicólogos, dirigidos por el coordinador del bienestar. Entre los ilesos se reparten algunos de los elementos del material de emergencia de esta sala, como ropa de muda, neceseres o calzado. Han de sentirse bien atendidos y cómodos en la medida de lo posible. También se ponen a su disposición varios teléfonos desde donde pueden llamar a sus familias y amigos e informarles de lo que ocurre. Los recursos humanos de estas salas se completan con los cuerpos de seguridad, responsables del control de acceso, orden público y labor de policía científica. La sala de ilesos cuenta además con la atención médica presente en ella. En la sala de familiares, además de contar con el coordinador del bienestar, que organiza las labores de apoyo psicológico a los allegados, y con el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el responsable de la sala puede solicitar al puesto de mando principal la presencia de asistencia sanitaria. Toda posible incidencia debe estar prevista en el plan de emergencias. El otro paso fundamental de las actuaciones en sala es la toma de datos que facilite el encuentro de las víctimas con sus allegados y que corrija los errores que pudiera haber en la información disponible. La compañía aérea o agentes de handling se encargan de la toma de estos datos. En la sala de ilesos, los registradores identifican con unas tarjetas a los ilesos y rellenan unos formularios con sus filiaciones. Estos formularios serán enviados al puesto de mando principal y al centro de información telefónica. Al mismo tiempo y de forma análoga, los registradores con los que se dota a la sala de familiares rellenan otros formularios que también son enviados por fax al puesto de mando principal y al centro de información telefónica. Con ello, en el centro se reciben los datos que se están recogiendo sobre las víctimas en distintos escenarios de la atención de la emergencia: lugar del accidente, sala de ilesos, sala de familiares y centros hospitalarios. Estas informaciones se van completando con las que van siendo facilitadas por las personas que llaman a este centro, interesándose por sus allegados. Vamos a ver, ¿te dice el apellido? ¿En qué vuelo estaba? Toda esta información es debidamente tratada y transmitida a la dirección del plan. Con los datos recopilados sobre las víctimas, los que se van obteniendo sobre la atención de la emergencia y siguiendo las directrices del director del plan, el gabinete de información que se activó con la emergencia se encarga de informar a los medios de comunicación, organismos y personas afectadas. A medida que van obteniéndose datos, estamos más cerca de reunir a víctimas y allegados. Y además, al cotejar estos datos con las listas de pasajeros, se sabrá si las cifras coinciden, si fueron efectivamente trasladados todos los pasajeros de las aeronaves. El responsable de PMA para PMPM, ¿recibes cambio? Ha finalizado la evacuación del Boeing 727. Seguimos en triaje de víctimas. La evacuación de víctimas ha finalizado satisfactoriamente y se llevan a cabo nuevas actuaciones.
El responsable del puesto de mando avanzado y mandos de la unidad de intervención van a ir respondiendo a las preguntas que les van a formular. La Comisión de Investigación de Accidentes, los jueces de guardia y la Policía Judicial de la Guardia Civil van a ser ahora los protagonistas. Se toman fotos para poder reconstruir posteriormente el escenario del accidente. Pero la identificación de los cuerpos requerirá una investigación forense posterior. Y como en cualquier procedimiento similar, es fundamental no mover de sitio ningún elemento para no entorpecer las investigaciones. La comisión y la policía judicial acceden ahora al interior del avión. Dentro, todo parece sumido en el caos, pero estos investigadores podrán reconstruir el orden de los hechos a partir de los indicios recogidos. Pero quizás el elemento más esclarecedor sea la caja negra. ¿Cómo se produjo la catástrofe? ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Estarán registradas las respuestas aquí? Si esto no fuese un simulacro, estos indicios serían rigurosamente estudiados para encontrar las medidas correctivas que impidan otro accidente como este. Esto solo sería el principio de las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes, que podría llegar a durar muchos meses antes de poder unir todas las piezas de este puzzle. Este simulacro general puso a prueba nuestro plan de emergencia y así hemos ganado en experiencia. Ahora sabemos que el aeropuerto de Madrid-Barajas está preparado ante los retos futuros. Ahora sabemos mejor que nunca dónde están nuestros límites y cómo vencerlos para seguir actualizando y mejorando cada día nuestro plan. Gracias al continuo esfuerzo de todos, organismos, instituciones y empresas que hemos visto actuar en esta emergencia, haremos de nuestros aeropuertos lugares cada vez más seguros. Pero esto solo es posible si cada una de las personas que están involucradas en la atención de un accidente aéreo conoce el plan de emergencias aeronáuticas y el papel que desempeña en él.